Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar con la otra competencia: indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Esta competencia comprende 5 capacidades. El día de hoy vamos a trabajar la primera: problematiza situaciones. Cuando el estudiante problematiza situaciones, cuando plantea preguntas sobre hechos y fenómenos naturales, interpreta situaciones y formula hipótesis. Y también aquí tiene que ver que identifiquen variables. ¿Cuándo una pregunta es investigable? Cuando esta pregunta es observable y medible. Eso no lo olviden. Cuando ustedes redacten su pregunta de indagación o pregunta investigable, debe ser observable y medible. Decimos también cuantificable, o sea que les lleve a obtener datos. Si no lo pueden medir, por lo menos pueden observar. Entonces aquí sería una pregunta investigable. Y también que exprese una relación entre dos o más variables de manera clara y precisa. A ver, analicemos un caso, para luego ustedes vean cómo se llega a la pregunta de investigable o la pregunta de indagación. ¿No? Aquí tenemos que un estudiante es fanático del skate y su inquietud quiere saber si la ciencia podría ayudarlo a realizar sus piruetas de una forma más eficiente. Entonces se plantea algunas preguntas. Dice, ¿no? Los skates más grandes son mucho más divertidos. ¿Qué skate es mejor, uno grande o uno pequeño? Los skates más grandes tienden a romperse o los skates pequeños facilitan las piruetas. A ver, de todas esas preguntas las vamos a redactar. Están a manera de interrogación, están redactadas así, pero vamos a redactar ya la pregunta investigable. ¿Qué podríamos investigar? Solucionar el problema del estudiante, ¿no? Que él quiere saber, tiene esa inquietud, ¿no? Quiere saber para realizar sus piruetas cuál es la forma más eficiente. Para ello, él piensa que tiene que ver con el tamaño, ¿no? Del skate. A ver, su pregunta quedaría finalmente así: ¿de qué manera influye el tamaño del skate en la realización de las piruetas? Aquí el tamaño, como ustedes se dan cuenta, sí se puede medir y es cuantificable, observable y cuantificable. ¿Cómo podemos redactar un problema para indagar? Generalmente empleamos estos términos, ¿no? Cuando ustedes redacten su pregunta de indagación, van a utilizar cuál es el efecto de, qué tipo de clase, qué factor es, de qué manera influye o de qué manera afecta, qué características, qué propiedades ocasiona, qué pasaría si, qué consecuencias tiene para, cuál es la relación entre, y así. Estos tipos de, con estos enunciados, digamos, se pueden plantear su pregunta de indagación. A ver, aquí ya tenemos ya preguntas redactadas. Como ven, hay 9 preguntas. Pero solo, ustedes las pueden leer. Enfóquense en la número 2. Dice, ¿de qué manera el tipo de terreno influye en el crecimiento de una planta? Aquí, lo que está resaltado de negro, ¿no? Tipo de terreno, verías, ya nos estamos adelantando, ¿no? Porque estamos viendo que también una pregunta deben identificar dos variables, independiente y dependiente. Aquí el tipo de terreno es la causa del crecimiento de una planta. Entonces hay varios tipos de terreno, ¿no? Y eso se puede medir el crecimiento de una planta, ¿no? Esa consecuencia. El terreno también se puede manipular. Usaríamos diferentes tipos de terreno. Acá, como pueden ver, dice causa es la variable independiente y efecto es la variable dependiente. Y si se van a la número 9, dice, ¿cómo influye la cantidad de vinagre
fíjense, la cantidad, o sea, cantidad también lo puedo medir. En la decoloración de la cáscara de huevo, entonces ustedes cuando redactan una pregunta deben adelantarse a ver, cuando me lleve a la experimentación contaré con los instrumentos, los materiales, los recursos necesarios para llevar mi investigación, ¿no? Entonces tienen que proyectarse a ello. Si les falta, porque ahora están en su casa, no estamos ¿no? en el laboratorio, en el colegio, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, tener en cuenta qué instrumentos cuento en casa o con qué podría medir, ¿no? Dependiendo qué es lo que quieran medir. ¿Cómo saben ustedes o cómo sabemos, ¿no? Los maestros cuando el estudiante logra problematizar situaciones? Cuando explora su entorno con gran curiosidad, identificando fenómenos científicos, ¿no? Aquí yo me doy cuenta de varios de ustedes, ¿no? Cuando, por ejemplo, me han grabado video, ¿no? De la evaluación diagnóstica acerca del paracaídas que lanzaron, ¿no? Decía 3 metros, se subieron al segundo piso o fueran una parte alta y lo lanzaron, ¿no? Y querían saber cómo iba a ser la caída, pues, ¿no? Cómo iba a ser la caída de este paracaídas. Y así tenían curiosidad, ¿no? Yo sé que a varios de ustedes les dio curiosidad saber, ¿no? A ver, una cosa es de repente, ¿no? Inclusive diseñaron su paracaídas. A ver, otro es que planteen preguntas que se pueden indagar científicamente, formulen hipótesis verificables. Recuerden que se pueda verificar. Y también que identifiquen variables dependientes, independientes e intervinientes. También la pregunta de investigación debe ser clara, precisa y factible, que me lleve a generar datos, me permita plantear una hipótesis, haga referencia a una variable dependiente e independiente y que no solo se responda con un sí o un no. Si ustedes se dan cuenta, redacten una pregunta y se van a dar cuenta que solo me lleve a decir sí o no. Esa no es una pregunta de investigación. También podemos agregar que hay ciertos criterios para saber cuándo reconocer un buen problema de investigación, o sea, que me va a llevar a investigar, ¿no? Cuando hay una relación entre al menos dos variables, o sea, la independiente y la dependiente, y son manejadas por el investigador o el equipo, en este caso el investigador son ustedes. Por ejemplo, dice, ¿no? La relación entre el crecimiento de plantas de lechuga y la cantidad de compost. O sea, dice que existe una relación entre el crecimiento de plantas de lechuga y la cantidad de compost, ¿no? O la pregunta es así, ¿no? Aquí la variable dependiente dice, bueno, aquí la variable dependiente es el crecimiento. La variable dependiente es el crecimiento de la lechuga y la cantidad de compost vendría a ser la variable independiente, o sea, la cantidad de compost es la que vamos a manipular. ¿Qué quiere decir? Que voy a utilizar diferentes cantidades de compost y con ello voy a poder verificar, ¿no? Mi hipótesis, comprobar si esto influye en el crecimiento de la planta de lechuga. Y voy a llegar a determinar, a ver cuál es lo óptimo, ¿no? En cantidad de compost, ¿no? A ver, también podemos, otra pista más es que hay ciertas características de una buena pregunta de indagación, que sea factible, o sea, que sí se pueda dar, que me lleve a investigar, como les decía, que cuenten ustedes con los recursos, materiales, herramientas en casa, que sea novedosa, que confirme, refute o amplíe hallazgos previos. O sea, hay antecedentes, ¿no? Porque hay otros investigadores o digamos que ya han trabajado con esta pregunta y entonces existe hallazgos, ¿no? Existe hallazgos. Ética. Los beneficios superan los daños y se respetan los principios fundamentales en humanos y o animales. Variables en la indagación. Hay 3 variables en la indagación: la variable independiente, la variable dependiente y la variable interviniente. A la variable independiente
La variable independiente es aquella cuyo valor no depende de otra variable. Es un proceso experimental. Se llama así a la variable que el investigador manipula. También tenemos la variable, ¿no?, la que ustedes van a identificar en su pregunta, la variable dependiente, conocida también como variable respuesta o objeto de estudio. Es el factor que varía como consecuencia de la manipulación de la variable independiente. A la independiente la llamamos causa, bueno, no, para que ustedes tengan una analogía o la recuerden más. Independiente es la causa y la dependiente es la consecuencia o el efecto. Y también dentro de esta también hay una variable interviniente, la que deben ustedes controlar porque podría cambiar los resultados de su experimentación. Aquí tenemos un ejemplo. A ver, esta pregunta: ¿cómo afecta la luz en el crecimiento de las plantas? Tenemos que la luz es la variable independiente y la variable dependiente sería el crecimiento de las plantas. Recuerden ustedes que anteriormente, el año pasado, hicieron una experimentación, ¿no?, toda una investigación relacionada a ello. Aquí tenemos ya con la hipótesis, dice, ¿no? A ver, ¿cómo afecta la luz en el crecimiento de las plantas? Mi hipótesis sería, estoy prediciendo, me estoy respondiendo a la pregunta, una conjetura, dice, la luz favorece el crecimiento de las plantas. Y ahí tenemos dos procedimientos, ¿no?, que es una propuesta, ¿no?, para su indagación. Pero ¿qué es la hipótesis? Es una respuesta tentativa o posible a la pregunta de investigación elaborada sobre la base de hechos reales que explica de la forma más clara y sucinta posible la relación entre las variables dependiente e independiente. Y esta hipótesis debe ser sujeta a prueba, a observación y experimentación para ser aceptada o rechazada. Una buena hipótesis debe basarse en una buena pregunta de investigación. Debe ser simple, específica y establecida previamente al estudio. Y se recomienda, ¿no?, que trabajen con una sola variable independiente y una dependiente. No más variables, porque sí pueden influir otras variables, pero tenemos que delimitar el problema y quedarnos con una variable independiente y otra dependiente. También le podemos, hay dos tipos de hipótesis. La hipótesis alternativa, la que generalmente, la que nosotros trabajamos. También hay una hipótesis nula, es la que niega, ¿no? Por ejemplo, dice acá, la hipótesis nula es aquella que nos dice que no existe determinado efecto por la variable que estamos estudiando. Entonces nosotros trabajamos la hipótesis alternativa. Cuando hacemos nuestro trabajo de investigación, aceptamos o no la hipótesis alternativa. Nunca la rechazamos, ya que no tener suficiente evidencia para aceptar la hipótesis no significa que debemos rechazarla. O sea, si al final nos arroja un resultado, no la estamos rechazando porque es una investigación, ¿no? O sea, es una investigación. Esos fueron nuestros resultados. Ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una pregunta de investigación. ¿Qué efecto tendría cambiar, dice, la forma de una vela de un velero de 4,8 metros en la distancia que viaja el bote en un minuto? La hipótesis alternativa sería: cambiar la forma de una vela de un velero de 4,8 afectaría, mira, estoy afirmando algo, la distancia que el velero viajaría en un minuto. Entonces eso yo lo voy a llevar a experimentar. Pero mi hipótesis nula sería: cambiar la forma de la vela no afectaría la distancia que recorre un velero de 4,8 metros en un minuto. Y también, estudiantes, a manera de autoevaluación, ustedes se responden estas tres preguntas, digamos, ¿no? Cada uno en forma, ¿no?, interiorizan y se preguntan, pues, ¿no? Y dice: exploro mi entorno con gran curiosidad, identificando fenómenos científicos. Ahí ustedes le hacen un check, sí o no, pero en forma honesta, ¿no? En forma honesta, no siempre ustedes tienen que por qué marcar sí a todo, ¿no? Aquí no hay, es su propia reflexión de usted, por eso dice autoevaluación. O sea, yo
voy a tener en cuenta, tengo que ser honesto al responderme, ¿no? No porque ustedes me dicen sí, quiere decir que no. La maestra me va a considerar, me va a decir, no. Ustedes van a ir, ¿no? Yo sé que hay estudiantes que se inclinan más para las ciencias, les gustan las ciencias. Lo veo cuando ustedes redactan, participan con las preguntas ¿no? Mediante cuando hacemos la interacción en clase. Entonces ahí me doy cuenta de que sí, ¿no? Y me envían rápido también sus evidencias, lo resuelven. Y veo que tienen bastante curiosidad, ¿no? Es científica. Y también si plantean preguntas que se pueden indagar científicamente y formulan hipótesis verificables. Entonces, muchas gracias estudiantes por su atención. Espero con este resumen, ¿no? A ayudarlos, ¿no? Guiarlos en cuanto al tema del día de hoy, que es que vamos a trabajar con la competencia indaga. Muchas gracias.